como de ser... Ay, Jackie, la Fisco la vas a pedir en el link también que mandaste. Sí, ahí también salen 200 y algo, los pedí juntos. Ah, ok, ok. ¿Alguien ya tiene la fila? Buenos días, compañero. Ay, buenos días, profe. Buenos días. Disculpen, para que por favor activen sus cámaras, jóvenes. Por favor, todos activen sus cámaras. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien, buenos días. ¿Tienen por ahí su fiscoagenda? ¿Tienen abierto su código fiscal, por favor? Bueno. Sí. Buenos días, Zavala. Sí. Sí. ¿Cómo estás? Bien, tengo mucho sueño. Ajá. Ah, ¿ves? Por eso era bueno que fueras, ajá, para que... ¿Ya viste? Ok, bueno, mira, ahorita estoy en clase, pero ya viste que el hecho de que fueras para allá hizo que reactivaran el asunto, ¿no? Entonces hay que seguirle con eso. Si siguen viendo el interés, pues se van a mover. ¿Sí? Ok, luego lo platicamos porque estoy en clase y voy a hacer los alumnos. Ándale, pues. Bye, Miriam. Bye. Bien, compañeros. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Estamos todos presentes? Buenos días. Buenos días. ¿Cuántos alumnos somos en el Buenos grupo? días. Es el grupo 341, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sí. Bien. Muy bien. Bien, compañeros, vamos a iniciar con la temática del curso. Vamos a prestar atención todos, por favor. Ya estamos en la mitad de la carrera, ¿verdad? Es hora de que analicemos lo referente a la materia fiscal, ¿sí? En los negocios internacionales que se puede hacer en México. Para empezar, vamos a dejar en claro algo, ¿sí? Ustedes están estudiando negocios internacionales. Necesito que alguien me diga, ¿sí? Alguien de ustedes van a ser licenciados en negocios internacionales. Necesito que me digan, por favor, ¿qué es un negocio? Alguien dígame qué es un negocio, porque están estudiando una carrera, ¿sí?, cuyo título es licenciado en negocios internacionales. ¿Qué es un negocio? Jared Manríquez. Jared Sofía, por favor, señorita. Jared Sofía Manríquez Hernández. Adelante, señorita, por favor. Compañera. Pues para mí un negocio es un establecimiento que le puede ofrecer calidad y producto bien elaborado a un cliente, a una persona. A ver, lo repite otra vez. Atención todos. Para Sí, mí, para usted. ¿mande? Sí, ajá, para usted, ¿qué es negocio? Para mí es un establecimiento donde realizan un producto de calidad para el beneficio o
como satisfacción del cliente. Ok. Ahora díganme, por favor, si ese producto al que se refiere es un producto tangible, o sea, ¿se puede tocar o no se puede tocar? O habrá productos que se pueden tocar y productos que no se pueden tocar. ¿El producto necesariamente se puede tocar? ¿El producto? No puede ser tangible o intangible, siempre y cuando sea un producto para que satisfaga la satisfacción del cliente. Bien, puede ser un servicio, ¿verdad? Ahí tenemos a Becerril Refrigeraciones. ¿Cuál es su producto? Mandar personas a que reparen la refrigeración en tu casa, ¿verdad? El producto generalmente, para efectos de nuestra clase, ¿sí? El producto va a ser generalmente tangible, va a ser un bien, ¿verdad? En esta materia fiscal, la cuestión referente a la tributación que se tiene que hacer por parte de un contribuyente hacia el gobierno mexicano, ¿sí? Lo va a hacer pagando contribuciones, ¿sí? Cuando una persona realice negocios. Como dijo la compañera ahorita, ¿sobre qué producto? Pueden ser tangibles o intangibles. Tangibles, ¿sí? Refrigeradores, refrigeraciones, ¿sí? Servicios. Me mandas 800 metros cuadrados de tela y te los hago 34 semanas. ¿Sí? Me mandas 3 toneladas de naranja y te los hago jugo. Esos son servicios. Entonces, pueden ser servicios o puede ser la venta de productos tangibles como tales. En todo caso, compañeros, todos, atención, apaguen los micrófonos, por favor. ¿Sí? Desactiven su micrófono, Rosario y Jacqueline, por favor. En todo caso, ¿sí? Estos negocios de los cuales estamos hablando, o sea, estas transacciones a través de las cuales te hago un servicio, te rento una lancha, te vendo una lancha, esos servicios, ¿sí? ¿Dejarán ganancias o no? A ver, fácil la respuesta. Sí, profe. ¿Sí dejan ganancias? Digan todos ustedes, acuérdense que ahora están licenciados en negocios. Fíjense bien, usen la lógica. ¿Creen ustedes que hay un negocio sin ganancias? Perla, ahí a la Figueroa. Perla, Porque no estaría el negocio. Obviamente tiene que haber ganancias. estamos de acuerdo todos los que estamos en la sesión de que si no hay negocio, no, perdón, lo siento, si no hay ganancia, no hay negocio, o podrá haber un negocio sin ganancia. A ver, Carolina, adelante. Según yo, pues un negocio. Los demás desactivamos los micrófonos, los demás lo desactivamos. Carolina López levantó la mano, adelante. Según yo, un negocio no es negocio si no se obtiene un beneficio. Muy buena respuesta. A ver, otra respuesta de alguna persona. ¿Podrá existir un negocio si no hay ganancia? A ver, Félix Calleja, Iván Said, a ver, por favor, ayúdenos. Pues, al principio, para poner tu negocio tienes que darle tiempo para poder recuperar tu inversión, para poder esperar las ganancias y que ya se considere ya negocio, ¿no? Bien, su respuesta es muy lógica, es muy buena. De hecho, es muy precavida, ¿eh? Es muy precavida. O sea, profe, al principio no hay ganancias. Bueno, pero al final, después de esa inversión, ¿qué viene? La recuperación de la inversión. O sea, todo el salón entendimos lo que dijo, ¿sí? Maestro, al principio puede ser que no haya ganancias. No, no hay. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin de esa inversión en la que no estás teniendo ganancias? Recuperar, ya que recuperes capital invertido, ¿qué empieza a hacer? Todos los ingresos que empiezan a llegar de ahí, ¿qué empiezan a hacer? Ganancias, ¿verdad? Entonces la compañera nos dice algo que es muy importante, ¿sí? A ver, Iván, díganos. Iván. Ok, bien. Yo creo que para que sean negocios, sí, como dicen mis compañeras, tiene que haber algún beneficio de por medio, independientemente de que sea un beneficio que llegue inmediatamente o que primero se deba hacer una inversión y ya después con el tiempo se vaya recuperando, como pasa con muchos pequeños negocios. Normalmente requieren pues digamos, ¿cómo se dice? Un tiempo.
La persona o la institución que les presta dinero, no recuerdo cómo se dice, ah, Que hizo el financiamiento. ajá, quien se encargue pues de darles lo necesario económicamente hablando para iniciar. Entonces, a lo mejor los primeros 2 o 3 años sean meramente dedicarse a pagar ese dinero y ya después vendría lo que es el beneficio tal cual, pero a fin de cuentas desde el principio sería un negocio. Exacto. Su compañera que participó ahorita diciendo que probablemente al principio no fuera, nos dio una muy buena pauta, ¿eh? Y el compañero que habló ahorita también, ¿sí? Ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una persona no tiene utilidades, o sea, ganancias, al principio, ¿qué tiene? Ingresos. Entonces, la compañera que mencionó ahorita, antes que el compañero, la persona que dijo, ¿sí?, que en la época en que se está recuperando la inversión no hay ganancia, ¿sí?, esa compañera nos dijo algo que nos va a tener que hacer distinguir dos cosas. Una, inversión, y dos, utilidad. Y presten atención con esto porque aquí empieza el derecho fiscal, ¿sí? Hemos escuchado hablar del impuesto sobre la renta, ¿sí? El impuesto sobre la renta no es otra cosa que una contribución que das sobre la ganancia. Impuesto, contribución, sobre, ¿sí?, haciendo un cálculo. ¿Sobre qué? Sobre la ganancia. ¿Cómo le decimos a la ganancia técnicamente en el país? Renta. Lo que pasa es que las personas confunden renta con un contrato de arrendamiento. Estoy rentando una renta, profe, estoy pagando una renta de un departamento. Sí, es renta, pero realmente la palabra renta abarca todo lo que es utilitario. Por ahí dije la palabra beneficio. Inclusive hasta sin dinero puede haber un beneficio que va a ser durante el curso. Por esto lo que quiero que entiendan es, ¿sí?, en primer término, negocio, ¿sí?, implica a ganancia. Así. Si no, no estuviéramos aquí, ¿sí? Imagínense las personas que estén estudiando negocios. Oye, ¿estás estudiando negocios? Sí. ¿Hay ganancia? No, pero estoy estudiando negocios. Oye, pues qué demonios, ¿no? O sea, están estudiando negocios porque hay ganancia. Si no, no están ustedes aquí en esta clase virtual. Ahora bien, ya dijimos que la compañera que habló hace ratito, diciendo que al principio quizá no habría, nos hizo que pusiéramos en clase dos conceptos, ¿sí? Uno, ingreso, y dos, utilidad. Vamos a hablar de ingreso. Una persona invierte 1,000,000 de pesos, ¿sí?, para un año. Y en ese año tuvo ingresos por 900,000 pesos. ¿Ok? ¿Tuvo utilidades? ¿Ganancias? A ver, lo voy a repetir porque no está participando nadie. Escuchen con atención, ¿sí? Lía, nomás denme un segundo, Lía. Sí, lo voy a repetir para que no sea nada más Lía la que esté participando. Tengo 33 personas, quiero que más levanten la mano, no los mismos 4 que están participando. Hay más gente. Atención, fíjense bien. Sí, lo voy a repetir, ¿sí? En un negocio, ¿sí?, a un año, una persona moral o una persona física hace una inversión de 1,000,000 de pesos. Invierte. No obtiene, no. Invierte 1,000,000 de pesos en salarios, en construcción, en materia prima, en electricidad, en luz, en carros, en todo. 1,000,000 de pesos invierte. En el año que invirtió ese dinero, ¿sí?, obtuvo ingresos por 900,000 pesos. ¿Tuvo ganancias? A ver, Manuel. No, profe. Pues no tuvo A ver, ganancias Manuel. porque apenas estaría recuperando la inversión de lo que hizo al principio en el año. Muy bien. Ahora, usted mismo, Gilberto, fíjese la pregunta que le voy a hacer en segunda, ¿sí? Ya nos dijo el compañero que no tuvo ganancias y yo pienso que todo el mundo estamos de acuerdo con él. Ahora le voy a preguntar algo, ¿sí? Esa misma persona con las cantidades que referí, la misma persona, ¿sí?, obtuvo ingresos. Fíjate lo que va a responder. Obtuvo el ingreso de su inversión, ¿no? ¿Ingresos o no obtuvo ingresos? Pues no. En el mismo ejemplo, no. No. A ver, otra persona que responda. ¿Quién va a responder? A ver, por favor, alguien.
Pues usted comentó que tuvo ingresos de 900,000. Fácil. Sí, hubo ingresos. Pues Obtuvo el ingresos ingreso es toda la entrada de dinero, ¿no? obtuvo ingresos por 900,000 pesos, pero no obtuvo utilidades. Entonces, la primera pregunta, ¿sí? La primera pregunta era que si había obtenido utilidades, y el compañero acertadamente contestó que no había obtenido utilidades porque no superaron el capital invertido. Pero luego le hice una segunda pregunta y le cuestioné que se había obtenido. Edna Roxana, ahorita va a participar Edna. La segunda pregunta que le hice fue que se había obtenido ingresos, ¿verdad? Y dijo que no, cuando realmente sí los obtuvo. Él mismo nos había dicho que obtuvo ingresos más no utilidades. Así es como se paga el impuesto sobre la renta, jóvenes. ¿Sí? Los negocios nos dejan ganancias. Ahí entra la materia fiscal. ¿Sí? Si ustedes creen que la materia fiscal es para contadores, están equivocados. Bueno, si es nada más para contadores, están equivocados. ¿Sí? Eso quiere decir que el LNI no tiene desde la escuela, no tiene el concepto de ganancias, de utilidades, y hay que tenerlo. ¿Por qué? Porque ahí entra la materia fiscal. Todos los negocios internacionales, Kenworth México es un negocio internacional, Daewoo Electronics es un negocio internacional, Sanyo es un negocio internacional, todos los que importan en las segundas, ¿sí? Los tianguis, la gente que importa carros es un negocio internacional. Ahora pregunten, oye, ¿y por qué lo haces, güey? Pues quiero comer, papá. Y nada más comer. Hay unos que no más comen. ¿Sí? Hay unos que se van a Europa. Hay unos que prolongan a más establecimientos. ¿Con qué lo hacen? Con las ganancias. Ahora pregúntenles, oye, ¿qué haces con ese dinero? ¿Te lo gastas todo? Te va a decir, ojalá me lo pudiera gastar todo. Tengo que pagarle impuestos al SAT. Ándele pues. Y luego le preguntan, oye, ¿y cómo los pagan los impuestos? ¿Con el dinero que te ingresa o con el dinero que ganas? ¿Qué responderían? Con el dinero que gano, el que ingreso no, porque como dijo la compañera hace 4 minutos, ¿verdad? No todo ingreso es utilitario. Entonces tenemos 2 tipos de ingresos. 1, ingreso bruto, y 2, ingreso Utilitario. Utilitario. Ya entendí. ¿Ok? Ingreso utilitario. Muy bien. Vamos a ver. ¿Quién va a participar? Adelante. ¿Quién va a hablar? ¿Alguien que nos quiere Le decir quería algo? preguntar, ¿hay diferencia entre ingreso utilitario y utilidad distintas de referirse a lo mismo? Vamos a manejarlo como sinónimo, Iván. ¿Sí? Ingreso utilitario, utilidad. O sea, no es lo mismo, pero prácticamente no es lo mismo, porque el ingreso, mira, vamos a manejar el ejemplo. Fíjate bien. Fíjate bien. Esa persona que invirtió $1,000,000 de pesos, ¿sí? Obtiene 2 millones. El ingreso utilitario son los 2 millones y la utilidad es el millón que le sobra. ¿Sí? Es ingreso utilitario porque sirvió para pagar el capital invertido del primer millón. Y la cantidad que sobrepase ese capital invertido ya es la utilidad neta. ¿Ok? Bien. Ahora, tú dijiste una cosa muy importante hace ratito, Iván. Tú hablaste, Trujillo Cota, le pido que desactive su micrófono. Tú hablaste una cosa muy importante. Hace rato dijiste 2 o 3 años, ¿sí o no? ¿Sí? Los primeros 2 o 3 años por los inversionistas, por las personas que financian, ¿verdad? Ok. ¿Sabes que lo que dijiste está en la Ley Federal del Trabajo? Hemos escuchado hablar del reparto de utilidades. El negociante, En algún momento. escuchen lo que les voy a decir ahorita, ¿sí? Desactivamos los micrófonos. El negociante internacional tiene 2 vertientes. Una, contribuyente. Es un contribuyente, por eso estamos en clase aquí todos. ¿Ok? Y 2, es un patrón. ¿Por qué es un patrón? Porque ¿a quién tiene su cargo? ¿A quién tiene su cargo un patrón? Trabajadores. A los trabajadores. Relación laboral. Y a los trabajadores
¿Qué les pagan todos los abriles? ¿Qué les reparten? Utilidades. Utilidades. Entonces, el negociante, ¿qué es? Por un lado, es un contribuyente porque lo que capta como ingreso utilitario lo tiene que tributar al SAT. Por eso es contribuyente. Pero por otro lado, tiene trabajadores a los que les tiene que pagar salario y una vez al año repartir utilidades. Entonces, la misma cantidad. Sí, Roxana. Sí, ¿hay alguna excepción en la que el patrón no le dé utilidades a los empleados? Cuando, sí, hay varias excepciones. Una de esas la dijo Said, que es lo que le dije que era muy importante que había dicho. Dice la ley del trabajo, ¿sí? La ley del trabajo, por ahí por los artículos, a ver, les voy a pedir que lo lean para que se den cuenta. ¿Sí? Alguien, por favor, alguien de ustedes, ¿sí? Le voy a pedir a una persona, para no distraer a los demás, busque el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de México, por favor. Sí, a ver, ¿quién lo va a hacer? Juan Antonio Villa, ¿se encuentra Juan Antonio Villa? Sí, profe, aquí estoy. ¿Lo Juan leo? Antonio, ¿dónde está? Sí, el artículo 31, fracción 4 de la Constitución, no del Código Fiscal. Sí, lo vamos a esperar a que lo encuentre. ¿Ok? Nada más usted, los demás no, porque ya vi gente que lo está buscando. ¿Sí? Los demás quédense en clase. Juan Antonio Villa, ¿sí? Constitución Federal de México. ¿Ok? Artículo 31, fracción 4. Usted, compañera, la que hizo la pregunta, déjenme encontrar mis lentes, que no los encuentro. Aquí están. Fíjese bien. Hace rato dijo Said que habló de un periodo de 2 o 3 años. Y usted, compañera que participó, ¿qué pregunta nos hizo? La última. Que había casos de excepción en que no se repartían utilidades, ¿verdad? Eso dijo. Sí, eso pregunté. Ok, fíjese bien. Denme un segundo, por favor. Fíjense bien. La ley del trabajo, para que vean que todo tiene lógica. Aunque no estemos viendo laboral, no podemos evitar ver laboral. Fíjense bien. La ley del trabajo establece, señorita que participó ahorita, y joven Said, que ahorita también no es algo de los 2 o 3 años, nos establece los casos en que no se reparten utilidades. ¿Sí? Y uno de ellos, ¿cuáles creen que son? Uno de ellos es cuando... Ahí está, miren. Artículo 126 de la Ley del Trabajo. ¿Sí? ¿Alguien lo tendrá por ahí, de casualidad? Ley del Trabajo, artículo 126. Y tengan listo, por favor, artículo 31, fracción 4 de la Constitución. ¿Ya lo encontró el compañero que andaba buscando? Sí, aquí tengo ya lo que hice en la Constitución. Oh, ok, ahorita va a participar. ¿Sí? ¿Alguien encontró ya el 126 de la Ley del Trabajo? Yo lo encontré. A ver, Lía, ¿qué va a leer? ¿El 126? Sí. Escuchen todos con atención. 126 Ley del Trabajo. Adelante, Lía Mónica. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades las empresas. Hasta ahí. Quedan exceptuadas de repartir utilidades, que es lo que hemos venido viendo hace 10 minutos, ¿verdad? La repartición de utilidades, quedan exceptuadas de repartir utilidades. Adelante, señorita. Las ¿Sí? empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. Hasta ahí. Las empresas de nueva creación por 1 año, por lo que decía hace ratito el compañero. Recuerden que la licenciatura abarca todo, tenemos que tener lógica. ¿Sí? ¿Por qué creen que durante 1 año no reparten utilidades? La ley lo está diciendo. ¿Sí? Esta no es ley fiscal. ¿Sí? Recuerden que estamos en marco fiscal y están leyendo una ley laboral. ¿Sí? Rosario y Jacqueline, ayúdenos. Porque como mencionaron al principio no van a tener pues ganancia, entonces pues si no tienen ganancia, ¿cómo van a pagarle utilidades a los trabajadores? Y si las hubiera, imagínense que las hubiera, imagínense que se invirtió $1 millón y se obtiene $1,044,000. Esos 44,000 pesos,
¿sí? Repartirlos. Entonces, ahí la compañía que participó ahorita, ahí encontró alguna excepción. Señorita que leyó, lea la fracción 2. Yo lo voy a leer el 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades, fracción 2. Permítame buscarlo porque no venía completo en una página. A ver, 126. Fracción 2. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. Hasta ahí. Escuchamos eso. Todos los patrones, y dijimos que un patrón, ¿qué era? Negociante. Es un negociante. Un patrón es un negociante, ¿verdad? Si se dedica al internacional, pues es un negociante internacional. Entonces, si un patrón, todos los patrones, todos ustedes, ¿sí?, que lleguen a una empresa de nueva creación o su propia empresa, ¿van a pagar impuestos sobre la renta? No. ¿Cuánto tiempo? 1 año, todos. Ahora, ¿en qué caso no pagas utilidades por 2 años? En los casos en los cuales sea un ducto nuevo. ¿Ya nos quedó claro? No sé si ya le quedó claro a la compañera que preguntó hace rato. Sí hay casos de excepción para repartir utilidades. ¿Ok? Ahora bien, 31 fracción cuarta, ¿sí?, de la Constitución Política de México. De ese artículo se desprende todo el derecho fiscal, ¿eh? Todo el marco jurídico. Lo que se va a leer ahorita, de ahí sale un monstruo enorme como con 10 leyes, ¿no? Y es un parrafito pequeño que va a leer. Adelante, compañero. Constitución Política de México. Dice, el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos. Hasta ahí. ¿Obligación de quiénes? Mexicanos. Entonces, a ver, licenciados, ¿los extranjeros están obligados a contribuir? No. No. La gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Pero cuando viene un extranjero aquí, paga impuestos. ¿Por qué? Porque no quiere que México lo corra, que lo traten mal. ¿Sí? Si vienen a tocar los Rolling Stones a la Ciudad de México, si viene a tocar MGMT a la Ciudad de México, si viene a tocar The Strokes a Guadalajara, ¿sí?, no tienen por qué pagar impuestos. ¿Sí? Lea el 31 de nuevo, del principio. El 31. Sí. Contribuir para los gastos públicos, así de la... Del principio. Ok, son obligaciones de los mexicanos ser responsables de que sus hijas, hijos o... La fracción cuarta. Son obligaciones de quiénes? De los mexicanos. De los mexicanos. 2 puntos. Fracción cuarta. El contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. ¿Cuáles leyes creen? Las que tienen ahí en su mano. Código fiscal, ley aduanera, ley del IVA, ley del IES. Recuerden que la Constitución es la de más alto nivel. Entonces dice, son obligaciones de los mexicanos contribuir para el gasto público. ¿Sí? Todo el mundo tiene que contribuir. ¿Sí? Profesionistas, los doctores, los albañiles, ¿y quiénes más? Y los negociantes, que quedamos que eran patrones y que eran contribuyentes. ¿Verdad? Entonces, es obligación contribuir. Los extranjeros no. ¿Sí? Ahora bien, ustedes dirán, maestro, las personas morales extranjeras, atención, acuérdense que van a ser licenciados, atención, las personas morales extranjeras, cuando se constituyen y ponen su domicilio en México, se convierten en mexicanas. ¿Ok? Eso lo establece el Código de Comercio, ¿sí? Y la Ley General de Sociedades Mercantiles, que son otras leyes que vieron ustedes en Derecho Corporativo. ¿Ok? ¿Sí vieron Derecho Corporativo? Sí. Ok, las sociedades que son extranjeras en otro país, pero cuando vienen a México y se domicilian, se convierten en personas mexicanas según el Código de Comercio y según la Ley General de Sociedades Mercantiles. Así que ellos, sí, encuadran en el 31 fracción cuarta. ¿Quiénes son los que no encuadran? ¿Quiénes son los que nunca están obligados a pagar? Porque el 31 dice que nada más los mexicanos, los seres humanos extranjeros. ¿Cómo le llamamos a los seres humanos extranjeros? ¿Personas? ¿Física? Físicas. Entonces, ¿las personas extranjeras morales están obligadas a contribuir? Sí, profe, porque al llegar a México se hacen mexicanas según la ley de sociedades mercantiles. Bien, buena respuesta. ¿Las personas físicas extranjeras están obligadas a contribuir? No, maestro,
Porque el 31 de la Constitución dice que nada más los mexicanos. ¿Ya nos quedó claro? Entonces, las morales, todos están obligados a contribuir. Mexicanas de nacimiento, entre comillas nacimiento, aquí se llama constitución, ¿sí? Porque acuérdense que las personas morales no nacen, se constituyen. Según el derecho corporativo, cuando ustedes vieron derecho corporativo, acuérdense que lo vieron, ¿cómo se llama el acta en la que consta la creación de una persona moral? ¿Acta qué? Acta constitutiva. Acta constitutiva. Entonces, las personas morales, ¿qué hacen? ¿Nacen o se constituyen? Se constituyen. Tienen acta constitutiva. ¿Y los seres humanos qué hacen? ¿Se constituyen o nacen? Nacen. Nacen. ¿Y qué tienen? ¿Acta? De nacimiento. Ya entendimos, ¿verdad? Entonces, las personas físicas extranjeras no están obligadas a pagar. Por eso dije ahorita, ¿sí? Cuando vino a tocar aquí Roger Waters, ¿sí? Cuando vinieron Paul McCartney a Ciudad de México, ¿verdad? ¿Estaban obligados a pagar contribuciones? No. ¿Pero por qué las pagan? Porque quieren después volver a venir a tocar y que los invitemos y que no les prohibamos que lo hacen, pero si quieren no pagan. ¿Sí nos quedó claro? Entonces, son obligados. Ya dejamos este tema por aparte, ya para dejar la clase, para terminarla, vamos a la parte final, ¿sí? Entonces, las obligaciones son contributivas. ¿Para qué? Para el gasto público. ¿Quién me dice, ahora que estamos hablando de esto, qué se hace con ese dinero recibido en contribución? ¿Sí? Ustedes son el gobierno, ¿sí? Y ya les contribuyeron todos los mexicanos por el mero costo. ¿Sí? Ya. A ver, María José. Según yo, pues invierte en todo lo que son, pues, los gastos públicos como escuelas y todo eso. O sea, Carreteras. arreglar calles y así. ¿Ok? ¿Verdad? Ese es gasto público, ¿verdad? ¿Sí? Para pagar la deuda externa, para que nuestros soldados tengan metralletas, para la gasolina de las bomberas, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, ese es el gasto público. Esa parte no la vamos a analizar en clase, ¿sí? Eso se lo vamos a dejar a los administradores públicos de ciencias políticas y sociales, ¿sí? A los licenciados en Derecho. ¿Para qué se utiliza? Para el gasto público. Eso, o sea, nomás tienen que saberlo. Nada más tienen que saberlo. Nosotros vamos a encaminar la contribución para el tema de los negocios. No nos vamos a hablar a pasar del semestre qué se debe hacer con el dinero público recado para el gasto público, ¿verdad? Ya con que la compañera nos haya dicho que para las calles, para las carreteras, para las escuelas, con eso ya nos quedó claro, ¿sí? Nuestra clase no es política, ¿sí? Nuestra clase, nuestra asignatura es empresarial, es de negocios. Va. ¿Estamos entendiendo o no? Sí. Sí. Bien. Muy bien. Ahora bien. Sí quedó claro que el negociante pretende obtener ingresos utilitarios. Sí quedó claro que el negociante tiene que pagar un impuesto por esa ganancia. Se llamaba impuesto sobre la renta. Sí quedó claro que renta es ganancia, que es utilidad. Ahora bien, les voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Atención todos. Aquí me voy a dar cuenta y están poniendo atención. Si un contribuyente, Emanuel Pérez, ¿nos quiere decir algo? Tiene su micrófono activado. No, perdón. Gracias. Bien, aquí me voy a dar cuenta si han entendido o no. Si esos contribuyentes que pretenden, llamados negociantes, ¿sí? Estamos enfocándonos en ellos. Si esos contribuyentes, llamados negociantes, se encuentran en su primer año o en su segundo año por el producto nuevo, o en su tercer año pero sin tener utilidades, ¿sí? Porque tampoco están obligados a pagar utilidades quien no las tenga, ¿sí? Están en su séptimo año y no tienen utilidades. Obtuvieron utilidades el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, y el 7 no. El séptimo año no obtuvieron utilidades. Empieza el octavo. Al empezar el octavo, tienen que hacer su declaración anual sobre todo el séptimo. ¿Ok? Y a que no saben qué. En el séptimo, escuchen todos, no obtuvieron utilidades. En el séptimo.
Es más, perdieron. ¿Sí? Invirtieron 4 millones y obtuvieron 3.500.000 pesos. Tuvieron pérdidas por medio millón. Les faltaron 500,000 para recuperar. Y eso es lo que voy a preguntar a todos. Ese contribuyente, ¿sí? ¿Pagó al SAT contribuciones todo ese séptimo año? No, porque no. Iván, ¿vamos a ir? No pagó porque no puede declarar un dinero que no tiene. Entonces, pues, ¿cómo lo va a pagar? Dijimos que obtuvo 3.500.000 de ingresos. ¿Lo dijimos o no? Ok. Entonces, a ver, Rosario. O sea, sí tuvo ingresos, pero como no alcanzó para la inversión, pues entonces no está teniendo ganancias, entonces no puede contribuir del dinero que no tiene. No, lo mismo que dijo ahí. A ver, María José. Se supone que pues si no, ese dinero que tuviste ingresos, en algo te lo tuviste que haber gastado, si no los tienes, si no son ganancia, pues entonces lo puedes haber hecho como deducibles de impuestos, o sea, A ver, un segundito. A ver, Trujillo, Iván, que levantó la mano, o este señor Trujillo, compañero Trujillo, por favor. ¿Va a contribuir o no va a contribuir? Pese que no tuvo... No va a contribuir, pero... ¿Pero? No va a contribuir, pero sí declarar como los ingresos que obtuvo. Era lo que iba a decir. Exacto. ¿Por qué los tiene que declarar si no tiene que pagar? A ver todos. No participan nada más los mismos. A ver, uno nuevo. ¿Sí? A ver, Manuel Gilberto. Pues se tiene que declarar porque se tiene que saber dónde llegó ese dinero o por qué le llegó ese dinero a la empresa o al usuario. Le llegó. Y si ese dinero le llegó y no obtuvo utilidades, dime, ¿cuál es el impuesto que no va a pagar? ¿Sobre la renta? Sobre la renta. Y nada más existe eso. ¿O hay otros? Dime el nombre de otro impuesto. Es el impuesto de servicios, algo así. No me acuerdo. Sí, tiene mucha razón. Jennifer. Mande. Adelante. ¿Iba a participar? Tengo su mano levantada. Es que quería decir que pues no contribuye, pero tiene que declarar como para hacer saber por qué no ganó. O sea... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, se llama fiscalización y es muy buena intervención. De hecho, ya lo dijeron todos, maestro, no va a pagar, pero tiene que declarar. Sí. Eso se llama cumplir con obligaciones fiscales declarativas mes a mes. SAT, no gané, SAT, no gané, SAT, no gané, SAT, no gané. Sí. Pero la pregunta es que si se encontraba obligado. A ver, Alexa. Estaba preguntando sobre otro impuesto, ¿no? A ver. Ahorita habla Alexa, adelante. Estaba preguntando sobre otro impuesto. Sí. El del IVA. También lo tiene que declarar. El IVA lo tiene que declarar. ¿Quién le entregó el IVA todo el séptimo año? ¿Quién me dice quién estuvo entregando IVA? Personas terceros, los que compraban. Los clientes. Si el dinero no es de la empresa, lo tienen que pagar. ¿Cuánto tuvo de ingresos? 3,5 millones. ¿Sí o no? Ajá. Sí. ¿Y qué tanto porcentaje de IVA es ese? El 16%. Entonces, nos damos cuenta que la materia fiscal, nos damos cuenta que rodea al LNI por todos malditos lados. Nos damos cuenta que aunque no tengas utilidades, tienes ingresos. A todo el mundo nos queda claro. Entonces, ya separamos lo que al principio nos dijo nuestra compañera, los primeros minutos de clase, ¿sí? Que una cosa era la utilidad y otra cosa el ingreso. Entonces, si tú tienes ingreso utilitario, vas a pagar 2 contribuciones. 1, ISR, y 2, IVA. Pero si tienes únicamente ingresos sin utilidades, ¿cuál tienes que enterar? El IVA. No gané, lo estoy pagando sobre mis impuestos, pero cada vez que cobré, ¿sí? Cada vez que cobré por los carros que rentaba, porque tengo un negocio en que rento carros, y rentar es un servicio. Cada vez que vendía, ¿sí? Una laptop, una computadora, o sea, productos o servicios, cada vez que lo hice,
¿Facturé o no facturé? Sí, facturé. ¿Sí? Y el cliente me pagaba nada más lo que le cobraba o aparte me daba una contribución agregada, el IVA. ¿Verdad? Y ese IVA, ¿se lo gastó el contribuyente o se lo entregaba al SAT? Se lo entregaba al SAT. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad? La fiscalización abarca, uno, lo que todo el mundo me dijo ahorita hace 3 minutos, ¿sí? Declarar con o sin utilidades. 2, ¿sí? Los ingresos, separar el IVA y enterarlo. ¿Por qué enterarlo? Porque ¿quién lo pagó? El cliente lo pagó. Tú lo tomas y lo enteras. Y 3, el ISR. Si tienes utilidades, ¿lo vas a enterar o lo vas a pagar? Lo vas a pagar. Entonces, otra vez, ¿sí? El contribuyente tiene que entregar las contribuciones, Kenia, un segundo, Kenia. ¿Sí? Las contribuciones que el negociante le entrega al SAT tienen 2 vertientes. 1, pago, y 2, ¿qué es pago? Lo que es sobre mi propia ganancia. ¿Qué es entero? Enterar. Es entregar al SAT un dinero que yo retuve. ¿Que yo qué? Retuve. ¿Sí nos quedó claro? Sí. O sea que el contribuyente, cuando le da dinero al SAT, a veces lo paga o a veces lo entera. ¿Cuál es el que entera? El que nunca fue de él, el que únicamente lo traslada, el que traslada del contribuyente hacia el SAT. Ese dinero nunca fue de él, ese dinero no es el IVA. ¿Y cuál es el que paga? El que siempre tomó una tajada, un pedacito, ¿no? A ver, la persona que quiere participar ya para despedirnos. La persona que levantó la mano, por favor, que le pedí que me esperara. Profe. Sí. Soy yo, Kenia. Sí, Sí. lo que pasa es que yo iba a preguntar que, por ejemplo, lo que dijo que cuando tienes un ingreso sin utilidad, entonces nada más vas a pagar el IVA. Pero, por ejemplo, si una empresa decide simplemente... Kenia, vas a enterarlo, ¿ok? Acuérdate que el que lo paga es el cliente. Tú te quedas con él y lo Declararlo, trasladas. perdón. No, ajá, exacto. Sí. A ver, otra vez al principio. Ok. Bueno, entonces, si tú eres una empresa y no tienes, pues, utilidad o no tienes ingreso utilitario y decides como no declarar impuestos, o sea, te puedes meter en problemas por el hecho de que tenías que declarar el IVA a pesar de que no fueras a pagarlo. O sea, que lo fuera a contribuir el cliente. Claro. Te vas a acordar de tu pregunta cuando veamos el procedimiento administrativo de ejecución. Cuando veamos el PAI, procedimiento administrativo de ejecución, te vas a acordar que una vez preguntaste esto. Bien, para cerrar la clase, ¿sí? Okay. Vamos a leer el artículo 1 del Código Fiscal de la Federación y vamos a darnos cuenta la semejanza que tiene con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución que leyó hace rato nuestro compañero. ¿Sí? El compañero que leyó el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, ¿sí? Nos va a volver a ayudar leyéndolo otra vez, el 31 y luego la fracción cuarta, ¿sí? Y luego, a ver, el artículo 1 del Código Fiscal. Primero que lea, a ver, Lía Mónica. Juan Villa también va a leer el artículo 1 de la... Usted va a leer el artículo 1, Lía, ¿ok? Ok, sí. Desactive su micrófono, por favor. Yo le voy a decir cuándo. La persona que leyó el 31, fracción cuarta, ¿está listo? Sí, profe. ¿Quién es, Juan Antonio? Sí. Ok, Villa, fíjese bien, va a leer el 31, ¿sí? Y luego la fracción cuarta, que sean corridos, 31 y luego la fracción cuarta. Y luego después Lía va a leer el 1. Y todos los demás van a leer el puro 1, para que vean que lo que dice Juan Antonio está en el Código Fiscal. Adelante, compañero. 31, fracción cuarta. Establece que es obligación de los mexicanos el contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como de la Ciudad de México o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. A ver, Lía, artículo 1, Código Fiscal. Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Hasta ahí. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta que dice lo mismo? Solamente hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia?
que la Constitución a quién obliga y el Código Fiscal a quién. A las personas físicas. El Código Fiscal a los mexicanos. Olivia, Michelle, adelante. Pues eso iba a decir que la Constitución obliga a los mexicanos y el Código Fiscal obliga a las personas físicas y las morales. No distingue, o sea que el Código Fiscal a todos, ¿verdad? El Código Fiscal dice que están obligados las personas físicas y las morales, sin distinguir nacionalidad. O sea, gandallas, ¿no? Al crear el Código Fiscal, los legisladores dijeron que pague todos, ¿sí? ¿sí? Y la persona que quiera alegar que es inconstitucional, que presente demanda de amparo, ¿verdad? Pero si un extranjero dice, a ver, el Código Fiscal dice que están obligadas a contribuir las personas físicas y morales, y yo soy físico, soy extranjero. Según el Código Fiscal, ¿debo de pagar? Sí. Pero según la Constitución, que dice que únicamente los mexicanos, no. Entonces hay una contradicción. Pero, ¿a quién le tiene que hacer caso? ¿Cuál es la norma más alta? A la Constitución. A la Constitución. Y si el SAT le aplica bien, compañeros, vamos a terminar con la sesión, ¿sí? Les voy a encargar su primer trabajo ahorita en el grupo, ¿sí? En el grupo de Facebook en el que se abrió. Les voy a encargar su primer trabajo. Ahorita vamos a cerrar esto ya, pues con todos los conceptos que vimos, ¿no? Ya nos dimos cuenta que tanto la Constitución como el Código Fiscal obligan a las personas a contribuir para el gasto público, ¿verdad? Con la diferencia que el Código Fiscal se va por parejo. Físicas y morales sin distinguir nacionalidad, todo el mundo paga, extranjeros también, pero la Constitución, ¿sí? Le tiene reservada esa obligación únicamente a los mexicanos. Realmente, como licenciados, tenemos que saber que el extranjero que está aquí no tiene por qué pagar, ¿ok? Por eso hay una ley de inversión extranjera. Bien, me despido, nos vemos la próxima sesión, es el lunes, y Bye, profe. Vemos. Bye, profe. Buen día. Chequen su Facebook. Día, maestro. ¿Ok? Adiós. Sí, profe. Bye. Gracias, profe. Dale. Bye, maestro. Adiós.